En el video de hoy, presentaré una lista de las 10 mejores series turcas de comedia romántica para aquellos a quienes les encantan los romances divertidos y graciosos. No se pierdan esta lista, ya que estamos ansiosos por compartir todas nuestras selecciones favoritas con ustedes y esperamos que les gusten, tanto como a nosotros. Para recibir notificaciones de nuevos videos, no olviden activar la campana, dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Sin más dilación, vamos a los videos. Número 10. La señora Fazilet y sus hijas. La serie La señora Fazilet y sus hijas es una producción turca que ha cautivado a miles de espectadores por su trama interesante y llena de emociones. ¿Qué harías para alcanzar tus sueños? ¿Serías capaz de arrastrar a tus seres queridos en la búsqueda de la fama y el dinero? Estas son las preguntas que te plantea esta serie. La historia comienza con la señora Fazilet y sus dos hijas, quienes llevan una vida modesta en una pequeña casa. A pesar de la muerte de su esposo, ellas siguen luchando por sus sueños frustrados. La madre, que ha criado a sus hijas en medio de muchas dificultades, tiene un gran deseo de superar su situación económica. Es por eso que, convencida de que su belleza es su mayor arma, decide usar a sus hijas para alcanzar la riqueza y la fama. La joven es su mayor apoyo en este camino, pero su hija mayor, Yesen, no está de acuerdo con la propensión de su madre por la belleza. Yesen nunca perdonó a su madre por la muerte de su padre y sufre con su ausencia. Sin embargo, la entrada de la familia en la vida de los Egemen, una familia rica y respetada, cambiará la vida de todas ellas. Fazilet, determinada a alcanzar su objetivo, arrastra a Is de un lugar a otro en busca de oportunidades. Así es como llegan a conocer a la familia Egemen, con quienes iniciarán una nueva vida. En ese lugar, Yesen se enamora del hijo menor de la familia, pero su relación no será fácil, ya que su madre y su hermana tienen sus propios planes y objetivos. La serie nos muestra cómo la lucha por la riqueza y la fama puede afectar a una familia y poner en peligro las relaciones familiares. Además, nos muestra cómo el amor puede surgir en el momento más inesperado y cambiar nuestras vidas para siempre. La señora Fazilet y sus hijas es una serie interesante y emocionante que no te puedes perder. Una trama llena de giros y sorpresas que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Número 9. Luna llena. Dolunay es una serie turca que explora el tema de qué hace que una familia sea una familia. ¿Es el amor, las experiencias compartidas o simplemente la sangre y la genética? La trama cuenta la historia de Nazli, una joven estudiante de cocina que trabaja a medio tiempo para mantener a su familia financieramente. Vive feliz con sus dos hermanas, pero su vida cambia drásticamente cuando recibe una oferta de trabajo a medio tiempo como chef personal de Ferit, un empresario exitoso y estricto en todas las áreas de su vida, incluyendo su casa y los que trabajan allí. Nazli tiene que lidiar con las reglas y requisitos específicos de Ferit. Con el tiempo, forman una amistad y un romance. Ferit se encontrará en una situación complicada que lo obligará a asumir la responsabilidad de Bulat, el joven sobrino de Farid, y no será una batalla fácil para obtener la custodia del sobrino, pero contará con la ayuda de Nazli, que juntos acordaron involucrarse en una relación conyugal falsa para aumentar las posibilidades de Farid de obtener la custodia del sobrino. Pero las cosas no serán fáciles para este amor, ya que Nazli descubre que su hermana menor suele ir a un club nocturno donde hay chicas interesadas. Ella quiere proteger a su hermana y va allí para llevarla de vuelta a casa, pero para su mala suerte, es vista por un amigo cercano de Ferit en este club de mala conducta. Cuando Ferit descubre que Nazli está en el club, asume que ella también es una interesada. Él cree que ella está trabajando para atraerlo, por lo que ya no confía en ella e intenta mantenerse alejado de ella. Can Yaman es excelente en el papel de Ferit, con su actuación destacando por su expresividad y talento para transmitir la seriedad y la disciplina de su personaje. Özge Gürel también entrega una actuación sólida como Nazli, capturando la esencia del personaje y transmitiendo las emociones de manera auténtica. La química entre los dos actores es palpable, lo que hace que su relación sea atractiva y envolvente. En general, Dolunay es una serie turca bien ejecutada, con una historia atractiva, personajes interesantes y actuaciones excelentes. Si te gustan los dramas románticos con un toque de comedia y misterio, no te pierdas esta serie. Número 8. Amor a segunda vista. Aşk Yeniden es una serie turca emocionante y apasionante que sigue la historia de Zeynep y Fatih, dos jóvenes que se encuentran en un avión con rumbo a Estambul. Zeynep, una madre soltera que ha huido de su familia y se encuentra en una situación difícil después de que su novio la abandona cuando descubre que está embarazada. Acepta el plan de Fatih de hacerse pasar por su esposa para escapar del matrimonio que su familia le ha impuesto. Sin embargo, lo que comienza como un acuerdo mutuo para ganar tiempo, rápidamente se convierte en
una relación de amor genuino. La serie se desarrolla en un ambiente muy interesante y diverso, desde la vibrante ciudad de Nueva York hasta los pintorescos paisajes de la costa turca. Los personajes principales, Zeynep y Fatih, están muy bien interpretados y son muy convincentes en sus roles. Zeynep es una joven determinada, hermosa y valiente que ha enfrentado muchas adversidades en la vida y que trata de mantener su dignidad y su independencia en todo momento. Por otro lado, Fatih es un joven rico y privilegiado que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por ser fiel a sí mismo, en lugar de seguir las expectativas de su familia. La química entre Zeynep y Fatih es palpable desde el primer momento y la evolución de su relación es emocionante y conmovedora. A medida que la historia avanza, los dos personajes aprenden a confiar y apoyarse el uno en el otro, y finalmente descubren que el amor verdadero puede ser encontrado en los lugares más inesperados. En resumen, Aşk Yeniden es una serie turca que vale la pena ver, ya que ofrece una historia emocionante y llena de giros inesperados, una excelente actuación de los actores principales y un ambiente muy interesante y variado. La serie aborda temas importantes como el amor, la familia, la libertad y la identidad, y ofrece una mirada fascinante a la cultura turca y a las complejidades de las relaciones humanas. Si eres un fanático de las series románticas y emocionales, Aşk Yeniden es definitivamente una serie que debes agregar a tu lista de favoritas. Número 7. La novia de Estambul. La novia de Estambul es una serie turca que se centra en la vida de una familia adinerada y respetada en Bursa. La madre de la familia, Esme, quiere encontrar a la esposa perfecta para su hijo mayor, Faruk, para continuar la cultura familiar. Sin embargo, todo cambia cuando Faruk se enamora de Süheyla, una joven violinista que lleva una vida modesta en Estambul. La serie trata de las complicaciones y desafíos que enfrentan los amantes para estar juntos. La trama de la serie es interesante y atractiva, ya que muestra la dinámica de una familia adinerada que vive en una sociedad conservadora. El personaje de Esme, interpretado por İpek Bilgin, es un buen ejemplo de cómo las madres pueden ser dominantes y controladoras en la cultura turca. Ella quiere controlar la vida de sus hijos y decide quién será la esposa de Faruk. El personaje de Faruk, interpretado por Özkan Deniz, es un hombre fuerte e independiente que se opone a los deseos de su madre cuando es necesario. A pesar de ser el hijo mayor y el más favorito de su madre, Faruk se enamora de Süheyla y está dispuesto a enfrentar los desafíos para estar con ella. El personaje de Süheyla, interpretado por Asli Enver, es otro aspecto interesante de la serie. Ella es una joven independiente y orgullosa que no quiere ser el juguete de un hombre rico y mujeriego. A pesar de esto, se enamora de Faruk y lucha por estar con él a pesar de los desafíos que enfrenta. En general, La novia de Estambul es una serie turca interesante que combina drama, romance y familia. Los personajes son bien desarrollados y las actuaciones son excelentes. La trama es intrigante y mantendrá al espectador enganchado hasta el final. Recomiendo esta serie a cualquier persona que esté interesada en la cultura turca y en las relaciones complicadas y desafiantes que enfrentan los amantes en una sociedad conservadora. Número 6. En todas partes tú. La serie turca Her Yerdesi nos presenta una trama interesante y cautivadora que nos hace reflexionar sobre la convivencia y las relaciones interpersonales. El hecho de que Demir y Selin tengan que compartir una casa y trabajar juntos en la misma empresa nos muestra que la vida nos presenta situaciones que a veces no podemos controlar y que debemos aprender a lidiar con ellas de la mejor manera posible. La serie nos presenta dos personajes muy diferentes entre sí: Demir, un hombre organizado y determinado en su trabajo, y Selin, una mujer desordenada y rebelde, pero que comparten una química especial que los hace irresistibles el uno al otro. A pesar de que en un principio ambos se enfrentan y compiten por la casa que creen que les pertenece, con el tiempo se van conociendo más y descubriendo que tienen más cosas en común de lo que pensaban. Además, la serie aborda temas importantes como la gestión empresarial, el trabajo en equipo y el amor en el lugar de trabajo. Demir tiene que lidiar con un equipo de trabajo que no está dispuesto a aceptar sus nuevas reglas, pero con paciencia y sabiduría logra ganarse su confianza y respeto. También se muestra la lucha de Selin por conseguir la aceptación de sus padres para casarse con la persona que ama, lo que nos hace reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros corazones y no dejar que las expectativas de los demás dicten nuestras decisiones. En resumen, Her Yerdesi es una serie que no solo nos entretiene, sino que nos hace reflexionar sobre la convivencia, el trabajo en equipo y la importancia de seguir nuestros sueños. Con una trama interesante y personajes carismáticos, esta serie turca se convierte en una excelente opción para los amantes de los dramas románticos y empresariales. Número 5. Te alquilo mi amor.
Te alquilo mi amor es una serie turca que cuenta la historia de un amor verdadero que comenzó como un negocio. Defne es una joven que trabaja en un restaurante y viene de una familia humilde, pero su vida cambia cuando su padre fallece y tiene que trabajar para mantener a su familia. Un día conoce a Ömer, un joven que viene de una familia muy rica y gerencia el negocio familiar. El mayor problema de Ömer son sus tíos, que quieren que él se case para no perder su casa. Ömer no quiere casarse, pero para escapar de una pretendiente, acaba besando a Defne. La tía de Ömer ve todo y propone a Defne una oferta que ella no puede rechazar. Defne acepta trabajar para Ömer y seducirlo para casarse con él para pagar una deuda de su hermano. La trama de la serie es emocionante y llena de giros inesperados. Además de la historia de amor entre Defne y Ömer, la serie también aborda temas como la familia, el trabajo y la superación personal. La actuación de los actores es excelente y los personajes están bien desarrollados. Los espectadores pueden sentirse identificados con los problemas y las luchas de los personajes y encontrarán momentos tanto divertidos como conmovedores en la serie. La química entre los actores es palpable y la relación entre Defne y Ömer es convincente. A medida que la trama se desarrolla, los espectadores pueden sentir la tensión entre ellos y la dificultad de la situación en la que se encuentran. La serie muestra cómo el amor puede surgir de una situación inesperada y cómo los personajes pueden superar los obstáculos para estar juntos. Te alquilo mi amor es una serie que captura la atención del espectador desde el primer episodio. La historia de amor entre Defne y Ömer es única y emocionante, y la trama está llena de giros inesperados. La serie es una buena opción para aquellos que disfrutan de historias de amor emocionantes con personajes bien desarrollados. Además, la serie también ofrece una visión interesante de la cultura turca y de cómo la familia y el trabajo son valores importantes en la sociedad turca. Número 4. El amor está en el aire. El amor está en el aire es una serie turca que ha cautivado a su audiencia con una historia de amor compleja, llena de giros y sorpresa. Desde el comienzo, nos presentan a Eda, una joven con un gran sueño de convertirse en arquitecta paisajista, quien se ve forzada a trabajar como vendedora de flores debido a las circunstancias de la vida. El rico heredero Serken Bolat entra en su vida y le ofrece un acuerdo: pasar 2 meses juntos como si fueran una pareja, y a cambio él ayudará a pagar sus estudios. Esta situación lleva a una relación peculiar entre los dos, con giros inesperados y sorpresas emocionantes. La historia muestra cómo el amor puede superar las diferencias sociales, económicas y culturales, y cómo puede florecer incluso en las situaciones más difíciles. La relación entre Eda y Serken es intensa y compleja, llena de altibajos que mantienen al espectador en tensión. A través de su amor, la pareja supera desafíos como el cáncer de Serken y las mentiras y secretos que rodean su relación. Además, la serie presenta un elenco impresionante que da vida a los personajes de manera brillante. La química entre Hande Erçel, Eda, y Kerem Bürsin, Serken, es palpable en cada escena, y los demás actores hacen un trabajo maravilloso al dar vida a los personajes secundarios. El amor está en el aire es una serie emocionante que te mantiene pegado a la pantalla. La historia de amor entre Eda y Serken es conmovedora y te hace sentir todas las emociones posibles, desde la alegría hasta la tristeza. Esta serie turca es una joya que no puedes perderte si eres fanático de los dramas románticos llenos de giros inesperados y personajes fascinantes. Número 3. Pájaro soñador. Erkenci Kas es una serie turca que ha cautivado a muchos espectadores con su trama llena de romance, aventuras y enredos. La serie sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que lucha por encontrar su camino en la vida y cumplir sus metas. La historia comienza cuando Sanem es obligada a elegir entre un matrimonio arreglado o conseguir un trabajo estable. Es así como termina trabajando en la agencia de publicidad Fikri Harika, donde conoce a los hermanos Kan y Emre, hijos del dueño de la empresa. Lo que me encanta de esta serie es cómo se desarrollan los personajes, especialmente Sanem y Kan, quienes al principio no parecen llevarse bien, pero con el tiempo, su relación se va fortaleciendo y se convierte en una hermosa historia de amor. También me gusta cómo se aborda el tema del trabajo y las aspiraciones personales, ya que Sanem lucha por encontrar su lugar en el mundo, mientras que Kan tiene que tomar decisiones difíciles en cuanto a su carrera y su vida personal. Además, la serie tiene escenarios hermosos que nos muestran la belleza de Turquía, así como una banda sonora que complementa perfectamente cada escena. La trama tiene giros inesperados que mantienen al espectador interesado y ansioso por saber qué sucederá. A continuación, en resumen, Erkenci Kas es una serie que vale la pena ver si te gusta el romance y las aventuras. La trama es intrigante y emocionante, los personajes son interesantes y bien desarrollados, y el ambiente es simplemente encantador. Sin duda, es una de las mejores series turcas que he visto, y recomiendo totalmente verla. Número 2. Aynen Aynen.
¿Cómo se comportan los hombres y las mujeres en una relación de pareja? Esta es una pregunta muy interesante y compleja que ha sido abordada en numerosas películas y series de televisión. Una de las series más interesantes que se enfoca en este tema es Aynen Aynen. Aynen Aynen es una serie turca de comedia que cuenta la historia de Emir y Nil, una pareja divertida y carismática que muestra las diferentes facetas de la relación entre hombres y mujeres. En la serie, se revela de manera realista y humorística cómo los hombres y las mujeres actúan en una relación de pareja, lo que esperan del otro y cómo lidian con las situaciones cotidianas de la vida en pareja. La serie es una obra maestra de la comedia romántica y presenta algunos de los mejores momentos de la televisión turca. Con 6 temporadas y 43 episodios, Aynen Aynen ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Los personajes principales, Emir y Nil, son interpretados por Uras Keiglaroglu y Nilperi Sainkaya, respectivamente. La serie aborda de manera única el tema de la relación hombre-mujer. Los personajes masculinos y femeninos son retratados de manera realista y se muestran las diferentes formas en que cada uno enfrenta las situaciones en la relación. La serie es divertida, con un toque de romance y una pizca de drama que la convierte en una experiencia única y entretenida. Aynen Aynen es una serie que ofrece una perspectiva realista y humorística sobre la relación entre hombres y mujeres en una relación de pareja, con personajes carismáticos y divertidos. La serie es una experiencia de visualización obligatoria para cualquier persona que quiera entender mejor las complejidades de la vida en pareja. Número 1. Amor sin palabras. Aşk Laftan Anlamaz es una serie romántica turca que cuenta la historia de amor entre Murat Sargmas y Hayat Hüseyin, dos personas con orígenes muy diferentes que encuentran el amor a pesar de las adversidades. La trama es cautivadora desde el principio, ya que los personajes principales tienen vidas opuestas que los llevan a situaciones inesperadas. Murat es un heredero rico y poderoso, mientras que Hayat es una joven humilde que lucha por encontrar trabajo en Estambul. A medida que la trama avanza, la relación entre Murat y Hayat se hace más fuerte, pero también enfrenta numerosos obstáculos. Los celos de la exnovia de Murat, Didem, causan malentendidos que hacen que Murat aleje a Hayat. Además, un engaño con respecto a la identidad de Hayat en su trabajo en la empresa de Murat hace que ella tenga miedo de revelar su verdadera identidad y perder a Murat. La serie también presenta a otros personajes interesantes, como Kerem, el mejor amigo de Murat, que se enamora de la amiga de Hayat, y Pek. También está la madrastra de Murat, Dilya, que tiene un papel importante en la trama cuando ayuda a Didem a fingir un aborto para evitar que Murat se case con ella. Aşk Laftan Anlamaz es una serie romántica con una trama emocionante y una gran química entre los personajes principales. La historia muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso cuando los orígenes y las perspectivas de vida son muy diferentes. La serie también aborda temas como la familia, la amistad y el sacrificio. Recomendaría esta serie a cualquiera que esté buscando una historia romántica con personajes interesantes y una trama intrigante. ¿Cuál es tu serie turca de comedia romántica favorita? Compártela con nosotros en los comentarios a continuación. Esperamos que te haya gustado la lista de las 10 mejores series turcas de comedia romántica completa. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y recuerda ver el video que está en la pantalla para obtener más recomendaciones de series turcas. Gracias por ver.